Salud amigos, buenas tardes, buenas noches. Es un placer saludarlos allí donde se encuentren en la bella hispanidad. Con unos minutos de retraso, yo venía de viaje y he llegado unos minutos atrasado a lo que estaba previsto para haber empezado hace ya unos varios minutos, que el compañero de los días martes, el querido Fernando Moragón, me estaba esperando. Así que pido disculpas a todos ustedes. Así que vamos a los temas. Querido Fernando, ¿cómo estás? Buenas tardes, Aquí buenas estamos. noches. A ver, cosas del directo, como se suele decir. Es cuando uno, a ver, si fuera grabado, pues claro, le Y das sí, al claro. botón, lo pones y ya está. Y después Pero corrige. eso, claro, son las cosas del directo, que no llego, que tal, que no sé qué, Sí, que se me cae vamos. la cámara, Sí, que que tú le doy tienes al que botón equivocado. peinarte, tú tienes que Claro, peinarte, esas cosas que llevan tiempo. a ver, yo paso un montón de tiempo peinándome. Sí, ya Tengo lo sé. cuatro pelos, pero Hay que acomodarlos. hay que acomodarlos. Y además están mal avenidos, es decir, no se llevan bien entre ellos. O sea que una Hay que lucha, darle una atención. lucha. Bueno, pues Querido Fernando, aquí vamos. todavía con un tiempo excelente Ah, para mira qué ser bien. octubre, 23 grados hoy, de máxima. Ah, Muy bien, con espectacular. solecito, un día estupendo. El otro día Ya estaba Juan digo, Antonio con frío, estaba con frío. Juan Antonio, bueno, Fernando, yo quiero empezar contigo con este vale. tema. Obviamente que sabemos, y es el tema que vamos a comentar, Mm, que hubo elecciones en Moldavia, un pequeño sí. país, allí del Cáucaso, ¿no? Se puede decir que es Cáucaso, no recuerdo. Y No, Moldavia está. Ha habido ahora la vamos a ver. Moldavia está al lado de Ucrania, es decir, Exacto. y Georgia es la que está en el Cáucaso. Que Hablaremos un poco directamente en el Cáucaso. Ahí está. de ambas. Eh, Pero muy y hay, importante esto. espera, y hay Sí, elecciones en Georgia, yo creo que es este fin de semana, creo que es este fin de semana sí, próximo, sí, sí, a sí. fines de octubre. Son dos repúblicas importantísimas en un enclave importante. Ahora yo quiero ir a un tema abordarlo, que lo vamos a abordar eso en profundidad, pero desde un poquito diferente. Yo tengo la sensación, y tú me vas a Sí, decir si estoy equivocado o no, pero en todo caso, en realidad es una sensación mía, pero es una información que me viene desde Washington. Que sí, dicen algunos muchachos de Washington, de estos chicos que están allí sí. en Café Milano, que trabajan en alguna agencia de inteligencia, del Departamento de Estado, no recuerdo, son amigos que están ahí Sí. perdidos, que dicen lo siguiente, que el mundo en estos últimos 30 años, desde la caída, desde la disolución de la Sí. Unión Soviética, y cuando ellos dicen el mundo, piensan Europa, Estados Unidos, Europa, eso es lo Sí. que más les importa. Se acostumbró a algo que no fue bueno y que se acostumbró a ser la primera, única gran potencia nuclear, Estados Unidos. Y que Rusia, por sus debilidades económicas, estructurales, por lo que significó institucionalmente la caída del comunismo, del socialismo Sí. aquel, en los años 90, quedó tan desestructurada la Rusia de Yeltsin, pro-atlantista, y que dejó de lado ese balanceo internacional mundial en el cual el mundo había funcionado durante toda la Guerra Fría. Tú no me ataques, porque si tú me atacas, yo te ataco, y si yo te ataco, tú me atacas, y en eso había un cierto equilibrio. Y que después de la disolución de la Unión Soviética y todo el descalabro que acabo de mencionar, y que Rusia, por otra parte, en estos años, incluidos los años de Putin, no mostró los dientes, vamos a decir, Sí. en pelea callejera, no mostró los dientes. Siempre estaba allí Putin tratando de entrar a la Unión Europea, armar un gran acuerdo comercial desde Lisboa a Vladivostok, y coqueteaba con Occidente, y mandaba sus cuadros a estudiar a Occidente, y aceptaba que los cuadros del FMI y demás vinieran a explicarles a ellos cómo era el capitalismo, en fin, una especie de, de- de seducción en cierta manera de parte de Rusia hacia Occidente, y de cierta manera de algo así como una pequeña claudicación por parte de Rusia.
bueno, cada vez más chiquito y yo me quedo chiquito. Y esto me lo señalaban en Washington en el día de ayer. Y a mí, yo dije, esto lo voy a conversar con Fernando, que sabe mucho y es más inteligente que yo. Nos va a poder iluminar. ¿Tú no crees que terminó eso, esa especie de, como de distensión que hizo Rusia, de no mostrar sus dientes, de no mostrar músculo, terminó alentando a los anglosajones en la idea de que finalmente es débil y como siempre funciona la mentalidad de los anglosajones, cuando tú les demuestras diplomacia, buenos modales, concordia, consideran que ya tú eres débil o el otro es débil. Y si es débil, hay que avanzar sobre él. Y que de alguna manera eso permitió que a lo largo de estos años Occidente avanzara con esto de la OTAN, cada vez más cerca y más cerca, ¿no? Entonces, esto no fue lo que de alguna manera viene a reparar Putin con este cambio de su doctrina atómica nuclear presentada hace 15 días, que en realidad no se le dio la importancia que quizás tenga. Es decir, aquella Rusia que decía, si tú me atacas, no se te ocurra, el caso de los misiles en Cuba, donde uno dijo al otro, el otro escuchó, atendió, bueno, tú sacas los de Cuba, yo saco los de Turquía. Que eso se rompió, ese equilibrio se rompió. Los anglosajones se pensaron que eran los sheriff del mundo y que de alguna manera esta Rusia del otro día no viene a recentrar la cosa, porque en definitiva, quizás no hubieran pasado las cosas que pasaron allí en las puertas de Europa, en Irak, en Afganistán, en Libia, en Siria y demás, si hubiera habido la amenaza de que Rusia podía atacar. Porque efectivamente en los años 60, 70, las guerras se hacían lejos. Vietnam, en África, en América Latina, y demás, pero no allí en el continente euroasiático. En Siria, en las puertas de Europa prácticamente, un lugar estratégico para Rusia. La pregunta es, ¿tú crees que hay un recentraje por parte de, o reconfiguración por parte de Putin en que ahora sí mostramos los dientes, mostramos músculo, y lo de Ucrania, esto que Zelensky está pidiendo los misiles para atacar a territorio ruso, en definitiva, no se encuadra en esto y que Estados Unidos diga, no, los misiles allá no, ahora no? En todo caso, me dijeron que eso fue el discurso que llevó Steinmeier, el primer ministro británico, hace 15 días atrás, cuando fue a Washington a pedir autorización para mandar misiles a Ucrania, a Rusia, y que Washington dijo que no. En fin, Analí, por favor, ilumínanos un poco con esto, Fernando. Esto nos daría para hacer 5 capítulos, pero bueno, voy a intentar ser breve. Pero es clave para entender lo que está pasando. Bueno, desde mi punto de vista, vamos a empezar así muy rápidamente. A ver, desde la época de Pedro el Grande, que en Rusia consigue derrotar a los suecos, bueno, y a los polacos, al imperio polaco-lituano, etcétera, etcétera. No vamos a entrar más. Desde la época de Pedro el Grande, es decir, desde comienzos del siglo XVIII, Rusia tiene vocación europea, se siente europea. Y por eso Pedro el Grande se va por ahí y visita varios países y tal, y de Occidente, y entonces se maravilla y dice, no, ahora que ya tenemos el puerto y tal, y funda San Petersburgo y tal, y vamos a ampliar la marina y estas cosas, ¿no? Y los rusos de ahora, como los de la época de la Unión Soviética, como los de otros periodos anteriores, se sienten europeos. O sea, ellos no se sienten asiáticos. A ver, desde el punto de vista geográfico sí tienen la mayor parte en Asia, pero no se sienten asiáticos. De hecho, incluso, te lo digo por experiencia personal, claro. Por ejemplo, en Buriatia, que es una república federada dentro de la Unión Soviética, como sabéis, la Unión Soviética, Rusia es un estado federal, ¿no? Entonces, bueno, allí
Los buriatos son, para que nos entendamos, los mongoles rusos. De hecho, son mongoles, quiero decir, se entienden con los mongoles perfectamente porque tienen la misma lengua, aunque también hablan ruso, sin ningún problema. Y bueno, y estos, ya digo, de aspecto, pues imaginaros, típico mongol, aspecto asiático, pero de mentalidad europea. De hecho, ya digo, es decir, todo... Ahora, ¿los europeos los sintieron europeos a los rusos alguna vez? Nunca, nunca. Nunca. Esa es la clave. Para los europeos, y especialmente para los europeos occidentales, Rusia siempre ha sido algo así como una especie de las hordas de Atila y de Chingis Khan o de Genghis Khan, pero en versión blanca, rubios y con ojos verdes. Es decir, algo así. Siempre se los ha visto como un pueblo salvaje de eslavos y tal, bueno, que tienen un cierto barniz cultural, y es verdad que tienen fuerza y tal, pero estos son inferiores. Esto, llevado al extremo máximo, fue lo que teorizaron y lo que pasó en la época del nazismo. Es decir, los eslavos eran una especie de, bueno, cosa ahí, infrahumanos y tal, que básicamente lo que había que hacer con ellos era, especialmente obviamente con la Unión Soviética, era pues matar más o menos a la mitad y el resto pues esclavizarlos y tenerlos como una especie de trabajadores esclavos y ya está. Es decir, de ahí que se entienda muy bien bueno, primero la intención de Alemania de meterse con la Unión Soviética, y luego cuando entra en la Operación Barbarroja, el comportamiento de los alemanes. Es decir, el comportamiento de los alemanes allí no es nada inteligente. ¿En qué sentido? En que, podían, en vez de entrar como entraron a sangre y fuego, matando a todo bicho viviente, podían haber intentado, puesto que había disidencias, caso de Ucrania, por ejemplo, siempre había un movimiento nacionalista y tal. Bueno, pues podían haber fomentado, haber entrado como libertadores, diciendo, bueno, os liberamos de la Unión Soviética y tal, y nada, os acogemos, os damos aquí de comer y tal, a la Victoria Nuland, ¿no? Os damos bocadillos y estas cosas. Pero claro, ¿por qué no hicieron eso? Pues muy sencillo. Bueno, porque eso no cabe en la cabeza de un nazi. Efectivamente, no cabe. Es decir, ni se les pasó por la cabeza, ni lo consideraron, porque... Pero ¿cómo vamos a ni siquiera a fingir que vamos a liberarlos, aunque luego no los carguemos? No pasó por la cabeza, porque eran seres infrahumanos, de tal manera no es que... lo mismo que dice Borrell ahora, o Ursula von der Leyen, cuando habla de ellos. Claro, porque ya lo sabes, el jardín de Borrell. ¿No? El jardín europeo, ese jardín europeo es fundamentalmente Europa Occidental y Central. Y bueno, metemos algunos de Europa Oriental porque nos conviene. Pero ese es el jardín europeo, ¿no? El famoso jardín de Borrell, y los demás, pues los salvajes que están al otro lado, diferentes tipos de salvajes, pero bueno, salvajes al fin y al cabo que no participan de esa exquisitez que es el jardín europeo. Pero para no desviarme a lo que tú me comentabas, que es muy interesante. Bueno, digamos que Rusia siempre se ha sentido europea, y los actuales dirigentes rusos se sienten europeos, y los rusos en general se sienten europeos. De hecho, ahora que no nos oye nadie, está aquí entre tú y yo, sí. Esto que no salga de estos amigos que estamos aquí, Sí, quédate. Vale, a ver, yo que he estado muchas veces en Rusia y también he estado bastantes veces en China, y he hablado con rusos y con chinos, de todo tipo y condición. A ver, los rusos se llevan fatal con los chinos, no les gustan los chinos para nada, y a los chinos no les gustan los rusos para nada. Es decir, esto demuestra la estupidez de esto que ahora llaman el occidente colectivo. Es decir, habéis sido tan estúpidos de hacer una cosa muy difícil, que es a dos países o estados que no se llevaban bien, los habéis unido. Algo realmente estúpido. Pero bueno, desastroso,
desde el punto de vista de Occidente. Y Que no efectivamente, se llevaban bien, inclusive siendo sí, marxistas los dos o comunistas, o sea que tenían mucho, hubieran tenido mucho en común, ¿no? Stalin y claro, Mao, pero no sí, pudieron. pero bueno, ahí son Sí, procesos distintos, el de la Unión Soviética y de China, y lo que supone la revolución cultural y tal, eso son cosas que hacen que sean muy divergentes. Y no olvidemos que la revolución cultural fracasa y que lo que sale después, que es fundamentalmente Deng Xiaoping no es comunista. Esto aquí, pero quiero decir, que además estamos no, claros. está muy claro. Quiero decir, de hecho, me van a matar, pero bueno, Sí, discrepando con mis amigos chinos, que ellos dicen que lo que hay en China es un socialismo con características chinas, yo creo que es un capitalismo con características chinas, que es otra cosa. Pero bueno, ahora no vamos a entrar en eso. Importante, lo que tú has señalado, clave para entender todo. Y voy a citar, en este caso, a un historiador británico, pero de los pocos británicos que se salvan, como Eric Hobsbawm, que un gran historiador marxista, y que dijo una cosa que es cada vez es más verdad. Él hablaba del siglo XIX como el siglo largo. Pues esto es el siglo largo, si los siglos todos tienen 100 años. Es decir, ¿por qué? Porque realmente ese periodo lo podemos, digamos, acotar entre la Revolución Francesa, 1789, más o menos. Ahí también está en ese momento produciéndose la Revolución Industrial, es decir, con lo cual encajan más o menos, y la Primera Guerra Mundial, con lo cual estamos hablando de 14 años del siglo XX que te coges. Con lo cual el siglo XIX se nos agranda. Y sin embargo llamaba al siglo XX el siglo corto, porque empezaba con la Primera Guerra Mundial y terminaba con la implosión de la Unión Soviética. Ahí se acababa el siglo XX, en ese sentido, ¿no? Y todo lo que ha venido después ya sería siglo XXI. Digamos, a la hora de periodizar. ¿Por qué? Porque la desaparición de la Unión Soviética, y cada vez nos damos más cuenta, ha sido capital en todos los aspectos. Ha sido un cambio drástico hasta el punto de que, paradójicamente, la desaparición de la Unión Soviética, que bueno, es la desaparición de uno de los dos litigantes, de los dos combatientes, ¿no? Con dos modelos absolutamente distintos, capitalismo, comunismo, etcétera, supone esa desaparición, primero, que los norteamericanos digan aquello y se lo crean firmemente, y de ahí sus errores posteriores, que hemos ganado una guerra. La Guerra Fría la hemos ganado, y ya el enemigo está destrozado. Hemos conseguido incluso hacer estallar la Unión Soviética en 15, me parece, repúblicas independientes. Oh, esto es fantástico. Y hay una, a partir de ahí hay una, digamos, creencia de los anglos y especialmente de Estados Unidos de prepotencia, de decir, ya no tenemos enemigo. O sea, lo que queda ya en el mundo son nada, porquerías. Totalmente. Y hay que centrarnos en el momento, desde los años 90, que son claves. Por una parte tenemos una Rusia, bueno, y todos los países que formaban la Unión Soviética, pero vamos, una Rusia que en los 90 es un absoluto desastre. Es una catástrofe, pero una catástrofe. De hecho, la gente que ha vivido esa época, vamos, lo consideran lo peor de lo peor. La gente se moría de hambre. Esto es literal. La gente migraba de las ciudades a los pueblos porque por lo menos en un pueblo podías plantar. En las famosas dachas podías plantar allí algo y te lo comías. El desastre de tal calibre. Es decir, que bueno, lo que fue milagroso es que la Rusia de Yeltsin sobreviviera, con un Yeltsin absolutamente entregado a los norteamericanos. Claro. Es decir, que hacían lo que querían los norteamericanos cuando no estaba borracho. Cuando estaba borracho tenían que esperar a que se le pasara la cogorza porque no se enteraba de nada. Pero vamos, un desastre en todos los aspectos. Bueno, por ejemplo, dos casos.
los soldados, los oficiales, bueno, aparte de que quedó destrozado el Ejército Rojo, porque quedó fragmentado en muchos sitios y se quedaron, cada república se quedó con un cacho de ejército, digamos, mayor o menor, pero es decir, lo que había en Ucrania pasó a ser el ejército ucraniano. Ya está. Y se quedaron con el material. O sea, fue una descomposición total. Por eso tenemos la primera guerra chechena, que es en esos años, en los años 90, que la pierde Rusia. La pierde. Dices, ¿y cómo que Rusia cómo que la pierde? Porque en ese momento era un desastre. Y el ejército que tenía no tenían logística, se morían de hambre, literalmente, no tenían no tenían vivienda los oficiales. Es decir, no tenían nada. Era un desastre, completamente desarticulado, y por eso la primera guerra chechenia la pierden. Ni siquiera habían retenido conceptos básicos de lo que era la doctrina militar soviética y tal, y hacían cosas tan absolutamente absurdas como entrar en Grozny, en esta primera guerra chechena, en Grozny con vehículos blindados, pero sin apoyo de la infantería. Resultado, un desastre. Es decir, acabaron con todos los vehículos blindados prácticamente. Porque si no tienes el apoyo de la infantería, pues no tienes más que ir cogiendo RPGs, por ejemplo, en aquella época, el RPG-7 y los lanzagranadas, si lo lanzas en la guerra urbana, y bueno, haces un absoluto desastre. Esa era la época que dice, bueno, esto no se le ocurre a nadie, solo se les ocurría al desastre que era aquello. Es decir, en todos los ámbitos. En el ámbito, vamos a ver, un milagro, uno de esos pocos milagros que hubo es que se mantuviera el programa espacial ruso. Porque muchos científicos tuvieron que decir, bueno, me sacrifico y aunque no cobre el sueldo durante 9 meses, ya me busco la vida, pero mantengo por orgullo el programa espacial soviético porque considero que es básico. Es decir, pero no sin cobrar a veces, durante mucho tiempo. Bueno, pues esa era la Rusia de aquella época. Entonces los norteamericanos dicen, ¡buah! Esto durará mucho. Se confían completamente. Y pasa igual con China. La China de los 90 tiene poco que ver con la China de ahora. Era todavía una China que estaba en proceso de industrializarse y que todavía no tenía bueno, por ejemplo, el ejército chino de la época era un ejército muy virrioso. ¿Para qué nos vamos a engañar? Todavía la mayoría de la población era población rural, pero de lejos. Estamos hablando a lo mejor, pues no sé, de un 70% por ahí de la población. Es decir, que era una China que los norteamericanos veían, bueno, esto todavía esto durante mucho tiempo seguirá siendo un país atrasado donde nosotros podremos tener nuestras multinacionales externalizadas, allí Apple y compañía, produciendo de todo y pagando salarios de miseria. Oh, estupendo, no hay problema. Problema de, fíjate, y esto es muy interesante porque esa sobrepotencia de que somos los ganadores es lo que ha hecho que ahora Estados Unidos sea el perdedor. Si no hubiera adoptado esa postura, seguramente nos hubiera ido mucho mejor. Bueno, ahora no tiene industrias, ¿no? Estados Unidos. Claro, ahora mismo, ¿quién es la fábrica del mundo? China. China tiene la capacidad industrial de toda Europa y Estados Unidos sumados. O sea, todos los países occidentales sumados, toda la industria de Occidente más Europa, más Estados Unidos sumado, no es tan grande como China. Y China, solamente el puerto de Shanghái, que no recuerdo exactamente el nombre, es más importante ese puerto que todos los puertos de los Estados Unidos sumados en cuanto a capacidad de manejo de bultos y contenedores y demás. Un solo puerto chino es más grande que todos los de Estados Unidos. Lo de China es espectacular porque, por ejemplo, ahora que tocabas ese tema... a la doctrina nuclear, querido Fernando. No, simplemente me apunto una. Ahora que tocabas ese tema me he acordado, bueno, ¿quién es el principal fabricante mundial, pero con diferencia, de buques portacontenedores? Sin los cuales no habría comercio internacional. Pues China. Vuelvo al tema nuclear. A ver,
Aquí tenemos... Perdió respeto, se le perdió el respeto a Rusia y eso hizo que Sí, Occidente dijera, bueno, hago lo que quiero en Siria, en sí. Irak, hago lo que quiero con Libia. No lo hubieran hecho, no hubieran Mm. destruido Libia, Siria, si hubiera Claro, seguido la Unión Soviética, ¿no? porque efectivamente, porque así es decir, ellos se creen que pueden, bueno, que visto lo visto, que no tienen nadie que se les oponga, a partir de ahí pueden hacer lo que quieran, sin problemas. Y sobrevaloran sus capacidades, que luego se Sobre. verán, sobrevaloran sus capacidades y luego cuando tienen que enfrentarse con la realidad, ya a partir de 2001, en las guerras de Afganistán, de Irak y todo lo que viene después, pues se dan cuenta de que las pierden. Es decir, las pierden porque no tienen la capacidad que creían que tenían. Es decir, ellos tuvieron ahí esto es muy marxista, una falsa conciencia, se alienaron a sí mismos, es decir, y bueno, les pasó lo que les pasó. Pero esto es clave, porque además, en la época de la Guerra Fría, teníamos, a ver, gente relativamente sensata. Podían ser muy desgraciados, pero no estaban chiflados. Es decir, y aún así, hubo momentos en donde estuvimos, no solo en el caso de la famosa crisis de los misiles de Cuba, sino también en otros donde la cosa estuvo muy cerquita. Pero sí que llegaron a una conclusión, tanto los norteamericanos como los soviéticos, y es cuando introducen el concepto de destrucción mutua asegurada. Y esto es algo muy importante. Es decir, vale, los dos tenemos misiles nucleares y tenemos un montón además para destruir el mundo varias veces. Con lo cual, esto significa que como no va a haber ganador en caso de una guerra nuclear, esto sirve de disuasión a ambos lados para que no haya nunca una guerra nuclear. Podremos tener, como tuvieron, guerras convencionales en Vietnam, tal, no sé qué, pero jamás un enfrentamiento directo. Por eso en Europa no hay guerras, excepto al final, bueno, después de la separación de la Unión Soviética, lo de Yugoslavia, pero durante ese periodo no hay guerras, hay pequeñas cosas en Hungría, tal, o sea, pero vamos, lo que era Checoslovaquia, pero no hay guerras, digamos, duras, ¿no? En Y Europa, dices tú, ¿no? en Europa, no, en el resto del mundo, un montón. Un montón. Pero eso digamos que formaba parte de las reglas del juego no escritas Sí, entre sí, soviéticos y norteamericanos. sí, sí. Europa queda aislada porque tenemos el Pacto de Varsovia y la OTAN. Si se enfrentan ahí, esto escala y llegamos a una guerra nuclear. Luego en Europa no. En En el Europa. resto sí, pero en Europa no. Y ahí está el problema. Por eso estamos donde estamos ahora. Esa gente por lo menos tenía, ya digo, en ambos bandos cierta cordura y eran relativamente inteligentes, ¿no? Un Brzezinski de un lado, Claro, Kissinger, eran claro, tenías a Kissinger, horribles, tenías a Gromyko, es decir, bueno, tenías gente, que dice, bueno, pues pensaba. se podrá, que pensaban, tenían cabeza, y decían, vamos a ver, esto no, es decir, que acabamos con la humanidad. Pues bien, ahí se da una cosa también muy peculiar, que es que yo lo llamo una anomalía histórica. Porque esas circunstancias, la aparición de armas nucleares y el convertir a Europa en una especie digamos, de continente aislado, donde allí no puede haber nunca una guerra entre las dos superpotencias, la Unión Soviética y Estados Unidos, porque si hay una guerra convencional, eso escala y vamos a una nuclear, eso hace que Europa tenga un periodo, hasta la desaparición de la Unión Soviética, como digo, donde no hay guerras entre europeos, pero esto es una anomalía. La historia de Europa es una historia de permanentes guerras. De hecho, hay un mapa yo a veces lo cito, de un estudio que han hecho en una universidad y tal, sobre la cantidad de guerras, todas las guerras que han podido recoger desde hace 2500 años, datar y tal. Bueno, pues se han puesto en un mapa. Claro, ves, pues guerras en un sitio, en otro, todos los continentes, y en el continente europeo es que no se ve el continente. De tantos puntos que tiene que poner. Es decir, está desaparecido porque es el continente más pequeño pero más guerrero, tanto dentro como fuera. Con lo cual, esta es la cosa rara. A ver,
que el periodo anterior es de la Segunda Guerra Mundial a la Primera Guerra Mundial, y el periodo de entreguerras también con muchas, pues con la Guerra Civil, por ejemplo, en España. Quiero decir que somos un continente que ha estado peleando constantemente. Y esto es un periodo anómalo. Y además es anómalo porque existe la Unión Soviética. Y por primera vez el capitalismo se encuentra un sistema alternativo que no sabes cómo va a funcionar de bien o de mal y que ofrece, ya digo, una alternativa al mundo del capitalismo y de las democracias liberales. Y esto crea el estado del bienestar, el welfare state, porque la reflexión que hacen en ese momento en Occidente es decir, ojo, acaba de terminar la Segunda Guerra Mundial, hay un montón de partidos comunistas o de comunistas potentes, como pasaba en Italia, por ejemplo, es decir, y no, hay que, digamos, hacer crecer Europa y que la gente tenga una serie de servicios públicos, educación, sanidad, que tenga capacidad de consumo, etcétera, etcétera. Porque Pero si no, esto, se va a ir con el otro modelo comunista. efectivamente, porque si no van a decir, uy, para estar explotados aquí 14 horas trabajando y con un sistema de subsistencia, no, me voy al otro lado. Recordemos que tanto en Alemania como en España, como en Italia, como en Francia, los partidos comunistas habían salido de la guerra muy fortalecidos y que ganaban elecciones o estaban en condiciones de ganar elecciones. Partido comunista. Sí. De hecho, ya digo, la anomalía histórica es que por obligación, por imposición de Estados Unidos y de la Unión Soviética, los europeos que ya habíamos perdido toda independencia después de la Segunda Guerra Mundial, ya esto se acabó, ya somos vasallos de Estados Unidos y los otros son vasallos del Pacto de Varsovia de la Unión Soviética. Luego seremos todos, cuando desaparezca la Unión Soviética, vasallos de Estados Unidos. La independencia se pierde completamente y no la vamos a volver a retomar nunca ya. Habrá periodos en los que tendremos más autonomía en algunas cosas, dependiendo de los intereses de Estados Unidos en ese momento. De hecho, y aquí viene la clave, es que como los Estados Unidos, digamos que se creen prepotentes, se creen que ya pueden hacer cualquier cosa, se meten en guerras, como la guerra de Afganistán y la guerra de Irak, que ellos dicen, bueno, esto no viene muy bien, no olvidemos. Habían tenido en ese momento, desaparece la Unión Soviética y el complejo militar industrial tiene un gran problema. Y ese es que hay una caída de las inversiones, es decir, del gasto en defensa, tanto en Estados Unidos como en Europa, brutal, porque claro, ya no hay con quien combatir así a un tamaño relativamente grande, ¿no? Bueno, una caída brutal de los presupuestos de defensa en los 90. De ahí que Bush, impulsado, no olvidemos que uno de sus grandes soportes es el complejo militar e industrial, Bush dijo que los tiene ahí incorporados, es decir, como, vamos, que su presidente era director antes de que lo nombraran Dick Cheney, antes de que lo nombraran vicepresidente, era el presidente o el director de Halliburton, una empresa dedicada al tema, bueno, el tema petrolero también. Es decir, el tema energético siempre va a ser clave. Y luego tenías, como Condoleezza Rice, que también estuvo en empresas petroleras, y en el tema del complejo militar industrial, pues tenías a los mismos, a Rumsfeld Wolfowitz, que era el secretario de Defensa y el subsecretario, que eran hombres también. Es decir, el complejo militar industrial y el complejo, digamos, petrolero o energético aupan a estos. No olvidemos que la familia Bush es una familia petrolera. Es decir, metidos en negocios petroleros con los saudíes, en fin. Y a partir de ahí empieza lo que yo llamo la década perdida para Estados Unidos. Se centran en el control directo de, por ejemplo, en Irak, es una cosa que no tiene sentido, el control directo de los recursos energéticos cuando tenían totalmente controlado Irak. Saddam Hussein ya no era un problema, digamos, no tenía ya capacidad de nada. Y bueno, esa prepotencia les lleva a meterse en una serie de guerras que van a ser devastadoras y devastadoras también para su economía, porque empiezan a pedir préstamos, etcétera, y se calcula que solo en la guerra
de Irak y en la de Afganistán, fíjate, no incluimos Siria, Libia, no, solo en estas. Se gastaron unos, si mal no recuerdo, unos 3 billones con B de dólares, que no es poco. Estamos hablando solo de 2. Bueno, ahí empieza el desastre para Estados Unidos. El desastre, y ahí, en ese momento, no olvidemos que las guerras chechenas estuvieron apadrinadas, impulsadas, financiadas por Estados Unidos, el Reino Unido, etcétera. Ahí aparece Putin, pero claro, Putin se hace cargo de una Rusia que es un desastre mayúsculo, y encima enseguida se le monta la Segunda Guerra Chechena, que fundamentalmente no viene tanto, aunque fue uno de los, digamos, de las justificaciones, no viene tanto por una serie de atentados que hacen contra edificios en Rusia, que son tremendos, donde los vuelan y matan a un montón de civiles, que es importante, pero sobre todo, desde el punto de vista geopolítico, es que, claro, Putin ya le dice, ojo, que mi problema ya no es Chechenia, es que se está contaminando, es decir, los guerrilleros chechenos, especialmente la rama islamista del Samir Basayev, están en Dagestán, están provocando el que Dagestán también se destabilice, y claro, es que se me puede ir a la porra Rusia. En ese momento también había, por ejemplo, un movimiento independentista muy fuerte en Tartaristán, de los tártaros, en Kazán, justo donde están ahora los BRICS. Es decir, que había ciertas tendencias centrífugas muy claras. Y claro, lo que no podía permitir es que lo de Chechenia se expandiera por el Cáucaso Norte ruso. De ahí que intervenga. Y esa guerra, aunque, en fin, una guerra muy dura en todos los aspectos, muy dura. Pero bueno, lleva varios años y al final la gana. Es decir, que al principio tuvo que solucionar el tema de soportar una guerra. Y él era un hombre que lo que quería, pensaba en esto, te lo cuentan los rusos y dices, pero qué ingenuidad. Bueno, pues sí, es que los rusos a veces son muy ingenuos. Te lo digo en serio. Bueno, pensaban, pues eso, que en el momento que desapareciera la Unión Soviética, que ya eran capitalistas todos, liberales y tal, bueno, más o menos estaban a favor de una democracia liberal, tal, pues que les iban a abrir, les iban a recibir con los brazos abiertos en Occidente. Por fin, el hijo descarriado que vuelve y tal, venga, y se encuentran con todo lo contrario. Se encuentran con que dicen, no solo nos queremos, sino que además vamos a ir a fastidiaros, a ampliar la OTAN, digamos, atacar todos los puntos débiles que tengáis, o vamos a montar follones en el Cáucaso, o vamos a montar líos en donde podamos. Y esto para los rusos y para Putin es un desengaño. Es algo así, yo siempre lo cuento como es algo así como un sentimiento de novia o novio despechado. Es decir, tú te sientes europeo, te sabes europeo, tu cultura es europea, porque la cultura rusa es europea, pero en todos los aspectos. Quiero decir, con sus peculiaridades, como todos tenemos peculiaridades propias de cada país, pero, a ver, yo siempre lo digo, Tolstoy, o Chekhov, o Dostoyevsky, o Tchaikovsky, o yo qué sé, cualquier cosa, esto no es asiático, no es chino, no es cultura asiática, es cultura europea. Pero además, de la grande, quiero decir, pues estamos citando gente, bueno, que son reconocidos mundialmente. Y ellos se sienten europeos y sienten que esa Europa que pensaban ingenuamente que les iba a recibir con los brazos abiertos, hace todo lo contrario. Y esos Estados Unidos, más todavía. Y claro, a partir de ahí, Putin va a ir cambiando. Y va a ir viendo... Mira, pero es cierto que en esos 10 años de Yeltsin, del 91 al 2000, Rusia o abandonó, bueno, por el descalabro institucional, económico y demás, pero también abandonó la idea de ser un contendiente atómico. Sí. ¿O no? A ver, bueno, no, quiero decir... a ver, bombas atómicas y demás, pero nunca dijo, soy capaz de usarlas, ¿no? No, pero quiero decir, pero ahí, en ese momento, en el desastre de Yeltsin, bueno,
los norteamericanos, ahí no olvidemos que cuando estalla la Unión Soviética, cuando implosiona, lo que aparecen son 4 estados con armas nucleares, que son Rusia, Bielorrusia, Ucrania y Kazajstán. Bien, hay que matizar una cosa, que tuvieran armas nucleares no quiere decir que pudieran usarlas, porque los códigos los tenía Rusia. Me explico. Exactamente. Estaban en Moscú, es decir, Rusia como heredero legal y reconocido de la Unión Soviética era también todo lo que tenía, digamos, la Unión Soviética, entre ellos los códigos para disparar las armas nucleares, con lo cual estos otros 3 países no podían hacer dispararlas, digamos. Pero aún así, Estados Unidos dice, uy, 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 estos no pueden dispararlas, pero teniendo en cuenta que, bueno, pues como los ucranianos son muy corruptos, tal, no sé qué, u otros, estos pueden vender tecnología nuclear a otros países para desarrollar sus propias bombas o directamente le venden una bomba nuclear a saber quién. Es decir, con lo cual, Estados Unidos decide financiar y apoyar el traslado de todas esas armas nucleares a Rusia. Desde Ucrania a Rusia. Efectivamente, Ucrania, Kazajstán y Bielorrusia, todas ellas acaban en Rusia. Esto es durante los años 90. Creo que fue cuando se termina ese proceso, creo que fue por el 95. No me hagáis mucho caso, 1995. Es decir, que Estados Unidos dice, hombre, una cosa, yo estoy muy contento, me he cargado la Unión Soviética, pero a ver, tampoco quiero un descontrol excesivo con 3 repúblicas, digamos, eslavo-bananeras, es decir, con cabezas nucleares que, bueno, que pueden hacer cualquier cosa, aunque no puedan dispararlas, pero a saber, no olvidemos que en ese momento en Ucrania había aproximadamente unas 2.000 cabezas nucleares. Es decir, que no estamos hablando de 4. Sí, sí, sí. Vamos, entonces, bueno, ahí dice, vamos a ver, esto vamos a controlarlo y a ver, sí, como vemos que Rusia es muy servil, la de los años 90, la de Yeltsin, con Yeltsin lo manejábamos, Clinton ahí Bill Clinton lo manejaba, allí se le llevaba tal y se reían y tomaban sí, vodka. Efectivamente, las escenas estas donde Boris Yeltsin borracho con una cuba y Clinton riéndose allí, jaja. Es decir, bueno, estas cosas. Y bueno, además con muchas tensiones internas. No olvidemos que es el periodo también, los 90, donde Yeltsin, muy democráticamente, asalta el Parlamento ruso a cañonazos. Con los tanques de guerra. Claro, con algunos que le quedaban por ahí, a cañonazos se carga, digamos, el Parlamento ruso y muere, bueno, no me acuerdo cuántos, pero un cierto número de gente y, bueno, digamos que tiene el control absoluto de Rusia con unas elecciones presidenciales bastante cuestionables, por decirlo suavemente. Pero bueno, eso les da igual. Eso les da igual. O sea, una Rusia que es un desastre en ese momento. Y lo que hace Putin es, primero, con esa ingenuidad de los rusos, no olvidemos que Yeltsin pidió la entrada de Rusia en la OTAN, que Putin también. Y dijeron, no, si ustedes son el enemigo, ¿cómo van a entrar? Es decir, claro, que me da igual que sea usted comunista, capitalista, demócrata o un dictador, que me da igual, que son el enemigo por antonomasia. No, es decir, ustedes no, sino ¿qué hacemos? Entonces, ya hay un proceso de, no olvidemos, muy importante, Estados Unidos metido en estas guerras desastrosas para Estados Unidos y Rusia, la Rusia de Putin, inicialmente ayuda muchísimo, por ejemplo, a Estados Unidos en la guerra de Afganistán. Sí. Hasta el punto de que en la guerra de Afganistán hay un momento en que después del asesinato de Bin Laden y tal, bueno, eso crea una serie de problemas con Pakistán que lleva a que Pakistán durante muchos meses, casi un año, si mal no recuerdo, cierre sus fronteras para el tránsito de toda la logística, de todos los camiones, etcétera, norteamericanos que llegaban al puerto de Karachi y desde allí, por vía terrestre, entraban en Afganistán.
Con lo cual, solo le quedó a Estados Unidos una opción, que era lo que se conoció como el corredor o de distribución del norte, que es que los norteamericanos, bien por vía marítima, bien por vía aérea, entraban por los países bálticos, llevaban toda su logística por Rusia, incluso se les dejó aterrizar, reabastecerse y tal a los aviones, por ejemplo, en bases rusas, es decir, y luego bajaban por Asia Central hacia Afganistán. De hecho, tuvieron, por ejemplo, en Kirguistán, los norteamericanos tenían una base, Manás, que estuvo funcionando durante mucho tiempo. Es decir, ya digo, si no hubiera sido por esa ayuda de Rusia, que les dejó a los norteamericanos pasar por su territorio, tanto por aire como por tierra, no hubieran podido abastecer a Afganistán, porque si Pakistán te ha cerrado las fronteras y al otro lado tienes a Irán, con el que no te llevas muy bien, pues ya me contarás cómo lo haces. Es decir, es cuestión geográfica, vamos. Es algo que dices, bueno, con Irán a un lado, ahí tenemos Afganistán, sin mar, con Pakistán, con Irán, y si no es a través de esa central, con el visto bueno de los rusos, pues ya me contarás cómo llegas a Afganistán. Es decir, que esto fue clave para mantener el esfuerzo bélico norteamericano en Afganistán y que aquello no fuera un desastre ya en esa década, en la primera década del siglo XXI. Entonces, ahí Putin se va desengañando, dice, joder, se ha ayudado. Cuando el 11 de septiembre, justamente uno de los primeros que llama, digamos, a Bush y tal, y que le dice, oye, mira, lo que haga falta, yo, vamos, una cosa terrible y tal, y os brindaremos el apoyo que sea necesario y tal. Pero claro, luego va recibiendo bofetada tras bofetada. Y al final tenemos la famosa frase, discurso, que dice la conferencia de Múnich, que, corrígeme si me equivoco, creo que en el 2007, si mal no recuerdo, en el 2007. Y bueno, cuando ya dice, señores, hasta aquí hemos llegado. Esto, yo he sido, digamos, he cooperado con ustedes, he sido altruista, digamos, y ustedes a cambio lo que me han devuelto son bofetadas, una detrás de otra. Hasta aquí hemos llegado. Pero y es ahí, cierto que seguía yendo a las reuniones del G7, sí. a las reuniones del G20, a Europa, brindaba con todos los presidentes. Efectivamente. Puso no olvidemos, $300.000 millones en los bancos europeos. Claro, no olvidemos que lo que tenía en ese momento, y todo el establishment, prácticamente todo el establishment ruso, es decir, los dirigentes políticos, económicos, eran liberales, en mayor o menor medida. Estaba el Partido Comunista y tal, pero bueno, digamos que los que controlaban el poder eran, digamos, prooccidentales, para entendernos. Yo tuve compañeros en Georgetown, 2 o 3 rusos, de los cuales uno después fue un alto funcionario del Banco Central, con esta señora después, pero fue el vicepresidente del Banco Central y eran admiradores de la cultura occidental, del libre comercio. De hecho, eran muy fans de la escuela de Chicago, de Milton Friedman, de von Hayek, y tenían un montón de asesores allí metidos. Jeffrey Sachs, ¿no? Efectivamente, que luego ha evolucionado y ahora es un crítico. Bueno, tengo que decir que eran compañeros míos chinos, rusos, pero chinos también, también. Chinos, hijos de la élite que estaban aprendiendo. Los chinos aprenden mucho y muy rápido, pero son muy discretos. Pues fíjate. Bueno, pero volvamos a la disuasión nuclear. Vale. Disuadamos. Entonces, ¿qué pasó? Se confiaron los norteamericanos, sobre todo, y más aún, yo creo, estoy intuyendo, querido Fernando, que los más peligrosos terminan siendo nuevamente los europeos. No digo que los norteamericanos sean buenos chicos, pero me parece que los más belicistas, los más peligrosos, por lo menos en Washington, están un poquito asustados, sobre todo cuando estuvo el primer ministro de Gran Bretaña hace 2 semanas, pidiendo misiles para atacar Rusia. Y parece que Sullivan y alguien más, o en reuniones allí, les dijeron no, porque los rusos
no enojemos demasiado a este oso. Capaz que se enoja, está bien que está invernando, pero capaz que se despierta y se enoja de verdad. Hombre, es que claro, es decir, los británicos son lo peor de lo peor. Puestos a... Los británicos siempre han tenido una política de divide y vencerás, especialmente para el continente europeo, pero no solo para el continente europeo, y digamos que son más retorcidos, son más maquiavélicos, más civilinos, Sí. y digamos son capaces de pensar de una forma más retorcida, más, ya digo, más, ¿cómo diría yo? Es que no solo retorcida, sino, digamos, más inmoral. Sí, sí, Es claro. decir, más inmoral incluso que los norteamericanos, que también, en fin, pero bueno, con lo cual todo vale. Todo Y vale. bueno, Sobre todo la traición permanente. Por eso yo digo que efectivamente, son anglo-sionistas, ¿no? Anglo-sionistas. efectivamente. Suma Y esas dos culturas. efectivamente, y a partir de ahí, ya digo, lo que tenemos es que los norteamericanos, como se confían, dicen, ya no hace falta esto del concepto de destrucción mutua asegurada, esto está caducado. Si hemos ganado y estos están hechos un desastre, a partir de ahora nos vamos a dedicar, pues eso, a controlar territorios y tal, en Irak y tal, petroleros y estas cosas, tranquilamente. ¿Y qué es lo que hacen? Pues nos vamos a salir de todos los tratados que habíamos firmado con la Unión Soviética y luego posteriormente con Rusia. Y empiezan a salirse de tratados, tanto nucleares como tratados de armamento convencional, desde el Tratado de Cielos Abiertos al Tratado, digamos, esto es muy importante, una cosa que habían pactado soviéticos y norteamericanos era el tema de los sistemas antimisiles. Dijeron, para que esto funcione, para que el concepto de destrucción mutua asegurada funcione, no podemos hacer una carrera entre los dos de sistemas antimisiles, a ver quién es capaz de cargarse más misiles nucleares en el caso de una guerra, porque ahí alguien puede creerse o no, yo tengo la fuerza suficiente con sistemas antimisiles para acabar con los misiles del enemigo, pues vamos a una guerra nuclear. No. Esto lo tenían muy claro. Y de hecho, ese tipo de misiles prácticamente no había unos pocos en torno a Moscú, pero acordados, es decir, contratados, etcétera. Y eso nunca quisieron ir por ese lado. Hasta que llega Reagan, en los 80, empieza con su famosa Guerra de las Galaxias, la iniciativa de defensa estratégica. Bueno, en ese momento era propaganda. Es decir, era un delirio porque no había tecnología para nada de lo que decía. De lo poco que sobrevivió de aquello, en versión muy reducida, es lo que luego conocemos así en general como sistema de defensa antimisiles. Es decir, los norteamericanos ya en los 90 apuestan decididamente por generar un sistema antimisiles que haga posible que Estados Unidos en un determinado momento, cuando ya desarrolle estos sistemas, sea capaz de ganar una guerra a Rusia nuclear. ¿Por qué? Porque tendrían esos sistemas de misiles interceptores y de radares de detección que prácticamente aniquilarían a todos los misiles estratégicos soviéticos, con lo cual podrían ganar la guerra sin necesidad de hacerla. Porque dirían, mira, os ponemos aquí esto y bueno, estáis perdidos, no vais a poder hacer nada. Esto Putin reacciona a Rusia y a partir de 2009, 2010 más o menos, después, esto es muy importante, después de la guerra de los 5 días en Georgia, hay una reflexión. Dicen, a ver, vale, no estamos tan mal como estábamos en las dos guerras chechenas, pero estamos todavía muy flojos. Vale, sí, hemos ganado a los georgianos, pero hombre, es que si no ganamos a los georgianos, bueno, total, pero ellos se dan cuenta, por ejemplo, pierden, me parece que 5, 6, su 25 y tal, es decir, bueno, dicen, no nos ha gustado. Vale, hemos ganado porque era imposible perder, pero hay que modernizar las Fuerzas Armadas y visto lo visto con la ampliación de la OTAN y con el desarrollo que está haciendo Estados Unidos del sistema de defensa antimisiles, ojo,
nos lo tomamos en serio. De esa época, cuando Medvedev es presidente, Bien. hay un discurso, yo lo tengo grabado en vídeo, o sea, vamos, lo tengo bajado, en el que claramente dice, miren ustedes, lo del sistema de defensa antimisiles es inaceptable, porque entonces, claro, los norteamericanos no solo lo tienen en Estados Unidos, en Alaska, por ejemplo, lo traen a Europa. Y dice, esto no, ya lo que me faltaba. Es decir, y lo plantan en 3 sitios, fundamentalmente. En Polonia, donde está fundamentalmente, inicialmente, el sistema de detección. En Rumanía, donde plantan el sistema de misiles terrestres para atacar Rusia. Bueno, el pretexto era que los ponían para atacar Irán. Sí, El sí. pobre Irán, que no tenía en esos momentos capacidad para nada. Bueno, daba igual. Sí. Era algo increíble, o sea, que no podía creerse, pero bueno, con la característica soltura que tienen los norteamericanos para mentir así descaradamente, pues dicen, no, esto no os preocupéis, rusos, que esto va para Irán, ¿no? Tranquilos. Pero no coló. No coló. Y la otra cuestión era el otro sitio, me toca a mí muy directamente porque está en mi país. Es decir, el otro sitio donde ponen el sistema de defensa antimisiles, Aegis, en los destructores norteamericanos y los llevan a la base de Rota en Cádiz, en España. Y dice claramente, si ustedes consiguen tener una capacidad operativa de ese sistema de defensa antimisiles, ustedes, y por lo tanto, nos encontramos ante la necesidad de, antes de que ustedes puedan tenerlo completamente operativo, de destruirlos, pues ya saben, destruiremos, es decir, caería una bomba, evidentemente nuclear, en Polonia, en Rumanía y en España. Y esto está dicho, grabado. Es de ese momento que, tanto convencionalmente como en armas de otro tipo no convencional, digamos que nucleares, etcétera, cuando empiezan los rusos y Putin a desarrollar lo que luego presentará en 2018 Putin con las famosas armas hipersónicas y tal, que ahora hemos visto, desgraciadamente, en acción muchas veces. Es decir, los Kinzhal, los Sarmat, en las cabezas Avangard, toda una panoplia de armas, los torpedos Poseidon, es decir, bueno, toda una serie de armas que revolucionan digamos, la guerra desde el punto de vista estratégico y que lo hacen como respuesta a ese sistema de defensa antimisiles, que no es de defensa, es de ataque, es decir, que están desarrollando los norteamericanos y que implantan en Europa. Entonces, no, hasta aquí hemos llegado. Y de ahí salen todas esas, digamos, innovaciones en el tema de armamento que le van a dar a Rusia la superioridad que tiene ahora. Y esto que dijo esto es muy Putin el importante otro porque... día, Sí, dime. esto que dijo Putin el otro día, que leyó muy formalmente un discurso a su nación, que había un recambio, digamos, una reformulación de su estrategia atómica. ¿Tú crees Así es. que, y porque por otra parte, lo que Occidente no refleja, los medios de prensa no reflejan, es que Putin no es un rey que está solo y él toma decisiones solo allí, un día tiro una bomba, ataco, invado y hago lo que quiero. No es así. Es un país donde hay muchas contradicciones, muchos grupos de poder, grupos de políticos con ideología, un partido comunista que es fuerte en el Parlamento, en fin, él no puede tomar decisiones. Lo que no refleja Occidente es que Putin es, dentro del esquema de poder de Rusia, el más blando, que hay otros que son mucho directamente, que cuando empezaron los ataques con drones al Kremlin, a Rusia, con esto de Belgorod, con lo de ahora de Kursk, o sea, incursiones militares dentro de la sagrada Rusia, están diciendo, si nos atacan
con misiles o con armamento de la OTAN, tenemos que tirarle bombas a Berlín. Lo dicen así, a Berlín. Y Sí, si sí. siguen a Londres y a Washington. Entonces, Hombre, parece ser como que en Occidente, yo creo sobre todo en Europa, los pueblos europeos, están como muy adormecidos, están en manos de unos loquitos, porque Macron, Scholz, Pedrito Sánchez y Steinmeier panda. son unos insolventes. Te podía gustar poco, mucho Kissinger, Bersinski, pero por Sí, lo menos hombre, eran hombres que pensaban. Estos no piensan, son claro. unos, que yo traigo a mi perrita acá y le hago dos preguntas y saben más Uh, que, ¿no? efectivamente. Entonces, pero ¿tú crees que hay o que nos estamos aproximando a un desenlace que puede ser, yo no diría, creo, será porque así lo espero, una mega guerra atómica mundial y que desaparezca la especie humana, pero que empiecen a ver esto de las bombas atómicas tácticas que no Sí, sé, que sí. Putin termine cediendo a las Sí. presiones de toda esa gente y que además la población se lo está A pidiendo ver, también, ¿eh? ahora estamos en un momento, debido a eso, ahora estamos en el momento más peligroso de la historia de la humanidad, pero con diferencia, de lejos. Wow. A ver, Wow. efectivamente, esto ya viene de lejos, se viene contemplando el uso de armas nucleares tácticas en un conflicto, esto lo plantean sobre todo los norteamericanos, ya digo, de hace mucho tiempo, no es de ahora ni nada. El uso de esas armas tácticas de pequeña potencia, digamos, nuclear, con pocos, incluso se habla, por ejemplo, de utilizar armas nucleares de medio kilotón o de un kilotón, que es mucho más pequeña que, vamos, Que que la que Hiroshima, explotó en ¿no? Hiroshima, que era como 18 kilotones, una Sí, cosa así. sí. Bueno, pues estas plantean que no solo pueden usarlas contra enemigos con capacidad nuclear, sino incluso contra países que no tienen armas nucleares. Esto está en la doctrina norteamericana, por decirlo de alguna manera. Y esto vienen pensándolo y trabajando en esa posibilidad de bueno, es un disparate, pero es así. Es decir, la posibilidad de establecer una guerra nuclear táctica que no escale a una guerra nuclear estratégica. Esto que yo le digo es un disparate, pero se lo toma muy en serio. Es decir, o sea, quiero decir que hay un montón de trabajos y tal en el que dicen, sí, sí, no, porque esto disuade y tal, no sé qué, podríamos frenarlo. Bueno, de ahí el peligro de los insensatos de los norteamericanos y de los insensatos de los europeos. Claro, es que, ¿qué vamos a esperar de una individua como Annalena Baerbock, que es una descerebrada, o de un Macron, vamos, que está dejando, va a dejar a Francia hecha, vamos, una ruina total. O de Olaf Scholz, bueno, que va, y su presidente Steinmeier, que van condecorando a los norteamericanos por haberse cargado a Alemania. Ahora, no en la Segunda Guerra Mundial, ahora, por haberse cargado los Nord Stream 1 y 2, van y le dan la máxima condecoración a Biden, que fue vergonzoso, pero vergonzoso, diciendo que gracias a los norteamericanos, que son nuestros amigos queridos y que siempre les ayudaremos y tal. Bueno, una bajada de pantalones, como decimos aquí, tremebunda. Es decir, vamos a ver, solo le faltó lamerles las botas a los americanos. Porque Europa, sus dirigentes, su élite, es pro-norteamericana, es, como tú dirías, anglosionista, digamos, aunque no sean, Sí, pero sí, están a su servicio, con lo sí. cual están a su Ahora, servicio. Y además son Fernando, tontos, que sí, se juntan las dos cosas. exacto, sí, sí, tontos activos, que son los Tontos más activos. peligrosos, Sí, son los más sí, sí. peligrosos de todos, ¿no? Los que toman iniciativa. Efectivamente. Pero yo tengo la sensación, Fernando, Sí. que tú lo has presagiado, no presagiado, lo has analizado y lo has adelantado. Eh, Ucrania perdió la guerra, va a perder, la Ya OTAN va tiene a perder. perdida. Y ahora, ¿esta gente se va a quedar tranquila? Va a No. decir, bueno, perdimos, digo, y sobre todo pienso más en los europeos más que en los americanos. Los americanos, bueno, se van a pelear con otro por allá y sus Sí. medios de prensa dibujan las cosas y hoy sacan una película y ya está. Pero Scholz, los alemanes, los holandeses, estos holandeses, los noruegos,
Los ¡Buah! pacíficos noruegos, ¿te acuerdas que eran paz y Sí, amor? Yo recuerdo que hoy estaba en la universidad, los veníamos fuera nórdicos, de Noruega el y éramos estado del todos felices. bienestar, los suecos, los Sí, de finlandeses, todo, y el paz y modelo a amor, seguir. y andan en bicicleta, de tan pacíficos que Claro. son, y aman a los árboles y todo, y resulta ser que se han convertido. Entonces esta gente va a decir, bueno, ahora está el nuevo Rutte, ¿no? El nuevo Sí, bueno, secretario pues da igual, siempre hace lo mismo. Da Es igual, decir, pero todo esto tranquilo, bueno, perdimos, ya está, o esta no, locura para nada. de De masa. hecho, uno de los problemas que tiene Estados Unidos, digamos, es que no se le escape, por un lado, los británicos y que luego no se le escapen, digamos, los enanos incontrolados, los bálticos, Sí, los los nórdicos, que bálticos. están también muy en plan talibán, los mismos polacos, que aunque son digamos, la quinta columna, bueno, quinta columna no, pero vamos, digamos, el país preferido por los norteamericanos para gestionar Europa, ¿no? Pero vayamos, ojo, ya están otra vez saliendo las históricas rivalidades entre los europeos, digamos, por ahora verbalmente, pero ya se están tirando los trastos unos europeos a otros, ¿eh? Ojo, ya llegaron los polacos y dijeron, Ah, bueno, claro. oiga, señores alemanes, que ahora que tenemos esto de la guerra de Ucrania y tal, me he acordado de que ustedes me tienen que hacer que pagar unas reparaciones de guerra, que son, ¿cuánto era? 3 billones o algo así. Claro, los Por alemanes le aquello dijeron, que dejó pendiente, aquella cuenta que dejó pendiente efectivamente, Adolfo. no, las reparaciones de guerra y tal. Y los alemanes dicen, no, ni de coña, vamos, nada, para nada. Es Ya decir, y bastante además, les paga a Israel, ¿no? claro, como se pongan tontos los polacos, dicen los alemanes, dice Sol y compañía, dice, como se pongan tontos los polacos, reivindicamos Silesia, que vuelva a Silesia. Es decir, que antes era alemana. O sea, que ya empezamos otra vez a las andadas, vuelta a lo que siempre hemos sido. Lo que pasa es que ahora somos unos enanos militares. Quiero decir que, bueno, haremos la guerra a pedradas, pero volveremos otra vez a lo mismo, a lo de siempre. Es decir, y esto sí que, este patio revuelto que es Europa, con estos belicistas atroces como Annalena Baerbock, que está deseando atacar a Rusia, pues bueno, pues pueden hacer todo tipo de tonterías. Pues como encima, como decimos, son una panda de inútiles, absolutamente idiotas, pues mete la pata. O sea, belicistas y tontos. Pues entonces metes la pata y la lías. Entonces, esa es la preocupación, ¿no? Yo creo que sí. Y dime una cosa, Fernando, ahora vamos a lo que pasó este fin de semana, las elecciones en Moldavia, donde se enfrentaban dos hipótesis, muchas cosas más, obviamente, como en toda Uf, elección, pero a nivel geopolítico era o adherimos a la Unión Europea o no adherimos a la Unión Europea. Yo seguí de cerca el tema, me imagino que tú las sí, votaciones. En un también sí. momento todo era que Moldavia no adhería, la población pedía no adherir a la Unión Europea. Y resulta ser que a último momento, por arte de magia, no sé, estaban escrutados el 80% de las mesas y no adhería a la Unión Europea. O sea que decían que eso era el partido prorruso, ¿no es cierto? Que Moldavia fuera, ubiquemos dónde está Moldavia, ¿no? En la O sea, frontera con ahí, ese pequeño Ucrania, país, sí. pequeñísimo país, está Odessa, está aquí bueno, ellos no Ahí, tienen acceso, Rumanía pero al bueno, lado, ahí Rumanía, entre Ucrania y Rumanía, ahí, en un sándwich, en un pues, emparedado. no la debe tener muy fácil esta gente. Bueno, lo cierto es que después, ahí a medianoche, entre gallos y medianoche, aparecieron unos votos aparentemente, entonces el sector o el partido pro-occidente aparentemente habría ganado las elecciones. ¿Qué se jugaba? ¿Qué se juega? ¿Qué hay de importante en este enclave, querido Fernando? Pues mucho. Yo hablo claramente de que, ya sabes que mi tesis es que estamos en una guerra mundial híbrida, ¿vale? Con características distintas a las que a la primera y a la segunda, pero que estamos en una guerra mundial. Y, y bueno, a lo que llamamos guerra de Ucrania, yo le llamo también frente europeo.
Hay un frente en el Oriente Medio, hay un frente europeo, hay un frente africano también, en todo el tema de Sahel y tal, con países que están ya del lado de Rusia, etcétera, con rusos combatiendo en África y con ucranianos también, que están en el lado opuesto ayudando a los enemigos de estos países. O sea que lo estamos viendo también en algunas partes de Asia, como Myanmar, etcétera, y la presión brutal de los norteamericanos en todos los ámbitos contra China, que eso mucho me temo que terminará en una guerra. Ya veremos cómo, cuándo, de qué manera, pero los americanos son conscientes, tanto demócratas como republicanos, y los dos están más o menos de acuerdo, en que de alguna manera tienen que derrotar a los chinos, porque si no los chinos, simplemente con que les dejen hacer lo que ellos hacen, se van a convertir en la primera potencia mundial en todo, también militarmente. Es decir, y los chinos lo saben, que van a ser, yo cuando he estado en China y hablando con think tank, claro, con políticos, con dirigentes incluso del Partido Comunista y tal, y te lo reconocen, dicen, vamos a ver, aquí tenemos asumido que los norteamericanos, de una u otra forma, bien sea utilizando Taiwán, Filipinas, Japón, en fin, tienen muchas opciones, pero que terminaremos en guerra con ellos. O sea, lo damos por hecho. O sea, esto ya lo asumimos. Que nos van a atacar con un proxy, con lo que sea, pero que esto es inevitable. Salvo que los norteamericanos entren en una guerra civil. Entonces ya, bueno, pero si no pasa eso, los chinos lo tienen asumido. Y de hecho se están preparando para eso. Tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista militar. Hace poco estaba Xi Jinping, antes de irse a los BRICS, estuvo el fin de semana pasado, creo que fue, viendo, repasando sus fuerzas de misiles estratégicos, tal, Sí, no sé qué. se lo veo vestido de militar. Vestido de militar, no cuenta la historia entera, pero bueno, porque cuando dice que tienen que estar preparándose para una guerra, luego también dice, a ver, pero te cogen solo eso. Es decir, pero luego también dijo, bueno, pero a ver, eso no significa que tengamos que ir nosotros a la guerra, ¿no? Esto es disuasorio, defensivo, tal. Pero bueno, cogieron la frase esa de tenemos que prepararnos para la guerra. Sí. O algo así. Bueno, pues quiero decir que lo saben, no son tontos y son conscientes de lo que se les viene encima. Ya han visto primero con Trump los aranceles estos desastrosos y luego con Biden el incremento ya de los aranceles pasamos a las sanciones. Es decir, y a la guerra tecnológica que lanzó Biden contra China y la guerra comercial en la que los europeos, capitaneados por von der Leyen, vamos a participar de manera efusiva, de manera importante, poniéndole sanciones a los chinos para terminar de hundir la economía europea y volver a la Edad Media. Muy bien. Esto es una cosa, realmente es un plan maravilloso. Es casi tan bueno como el plan de Zelensky, como el plan de la victoria. Casi tan bueno como ese, ¿no? Y madre mía. Bueno, pues allí que vamos. Nosotros, los europeos, a arruinarnos completamente poniéndole sanciones a los chinos. En fin, una cosa delirante. Pues bueno, estamos en estas. Moldavia. ¿Por qué es importante Moldavia? Moldavia es un país, como habéis visto, pequeñito. Es un país, tiene yo creo que unos 2 millones, 3 millones de habitantes. Muy poco poblado. Vamos, quiero decir que no. Y esto es importante, es la antigua Besarabia, es decir, es una zona, digamos, porque se pueden ofender y tal, pero vamos, el rumano y el moldavo es prácticamente lo mismo. De hecho, perteneció durante un cierto tiempo a Rumanía. Sí. Es lo mismo. Bueno, la cuestión es que Moldavia reaparece con la desaparición de la Unión Soviética y además es un país con unas características, bueno, muy especiales. Es uno de los países más pobres de Europa. Y esto ha llevado a que haya una inmigración brutal de moldavos a otros países, a Estados Unidos, a Europa, Alemania, etcétera. ¿Qué pasa? Que ya, desde hace mucho tiempo, hay más moldavos fuera de Europa, vamos, fuera de Moldavia, que dentro. Y aquí es donde va a venir una parte del lío. Bueno, Moldavia es estratégico.
yo digo Frente Europeo. ¿Por qué digo Frente Europeo? Porque ojalá me equivoque, pero yo creo que cuando acabe, y como acabe, digamos, la parte principal de la guerra de Ucrania, puede que queden, digamos, flecos sueltos, el siguiente va a ser la guerra en Moldavia. ¿Por qué? Pues por las siguientes cuestiones que estaban aquí debajo del referéndum, que ha habido dos cosas, un referéndum y las elecciones presidenciales. Iremos cada una de ellas tocándola, aunque lo más importante sea el referéndum, en este caso. Pero bueno, ¿qué pasa con Moldavia? Moldavia tiene actualmente una presidenta, Maya Sandu, no sé cómo se pronunciará bien, si Sandu, bueno, esta señora es una señora con pasaporte rumano y que además es una discípula de Soros, de George Soros. Sí, Es una sí, pena sí. porque si me hubiera acordado os ponía fotos de ella con Soros, con su hijo Alex y tal. Es decir, Vamos a bueno, buscarlo. una sorosiana, como decimos aquí. Y entonces, ¿y qué pasa además? Bueno, pues Moldavia, cuando desaparece la Unión Soviética y surge Moldavia como país, tiene una parte y se genera un conflicto en una zona que se llama Transnistria. Es decir, está el río, a ver si me acuerdo, ¿cómo es? Ay, no me acuerdo. Bueno, hay un río, sí, es muy famoso, joder. Está el Dnieper y luego antes está ay, no me acuerdo ahora. Bueno, pasa por ahí. Es decir, de hecho, el río es la frontera. Exactamente, es aquí. Ahí. No, ahí arriba, más arriba. Esta es la frontera con Odessa, con la región de Odessa. Ahí. Ahí, aquí Esto arriba. es, esa franja, es una franja alargada, muy estrechita. Es decir, si Moldavia veis que es un país alargado, bueno, pues la parte que pega a Ucrania, ahí hay una franja muy estrechita, alargada, que hubo un conflicto, una pequeña guerra, hubo una intervención rusa para digamos, pacificarla y tal, y quedó como un conflicto congelado y con una independencia, de hecho, de Transnistria, porque Transnistria tiene una mayoría de población rusa, y Sí, no querían pertenecer a Moldavia. Los rusos al final, bueno, aquello se quedó, digamos, pues eso, congelado. Los rusos allí tienen fuerzas militares, unos 1.500, 2.000 hombres más o menos, de protección, o sea, tampoco son muchos, y de facto esto ha venido funcionando como un pequeño estado independiente. Eso sí, no reconocido por nadie, ni siquiera por los nadie. rusos, ¿eh? Por nadie. Bueno, pero de facto, ya digo, de hecho, seguían ahí. Bueno, pues tenemos ese problema, ahí enquistado. Luego tenemos otro, que es que en el sur hay una zona donde está la autonomía gagausa. Bueno, ¿y estos quién son? Pues los gagausos son una población turcófona, es decir, que tiene una lengua materna turca, que también hablan el ruso y que son prorrusos. Es decir, que ellos, de hecho, han dicho que si en algún momento Moldavia quiere, por ejemplo, ingresar, vamos, como pretende la presidenta, ahora lo contaré, como pretende la presidenta Maya Sandu, si quiere desaparecer como un país y formar parte de Rumanía, como una región más, que ellos inmediatamente pedirán, vamos, proclamarán la independencia y se pedirán la entrada en Rusia, como se escindirán de Moldavia y por lo tanto pedirán, como fue el caso de más o menos de la República Popular de Donetsk y de Donbass, está más pequeña, obviamente, pero pedirían pues eso. Y de hecho, hubo elecciones este año que tocaban en la autonomía y la presidenta, vamos, la nueva presidenta, porque es mujer, que salió elegida, una de las primeras cosas que hizo fue viajar a Moscú, entrevistarse con Putin, y Putin le prometió ayudarles en todo lo posible, incluido si se diera ese caso, que cada vez es más posible. Y aquí viene lo gordo, la presidenta, esta Maya Sandu, lo que quiere es, por una parte,
entrar en la OTAN, en la Unión Europea. Ojo, aquí tenemos con Alex Soros, que es el hijo, uno de los hijos de Soros, El hijo que predilecto. actualmente sí es el que lleva todo el tinglao, por lo menos el día a día. Y bueno, lo ves ahí, vamos, con los Clinton, con todos, con los Obama y tal. No olvidemos que los Soros, con sus fundaciones, son uno de los principales donantes del Partido Demócrata. Es decir, que ponen mucho dinero a los candidatos demócratas. Con Maya lo que Sandu. Exactamente. ahí la tenemos, Maya Sandu con Alex Soros, tan contentos, ahí ellos dos. Esta señora es Maya Sandu. Y aquí viene lo bueno. Esta señora, por decirlo de alguna manera, esta señora, ya digo, quiere que su país desaparezca. O sea, la presidenta de un país quiere que su país desaparezca y forme parte de otro país, en este caso de Rumanía, como una región más. Que bueno. Y esto tiene un problema gordo. Porque claro, si Rumanía desaparece, si Moldavia desaparece y entra en Rumanía, como sería parte de Rumanía, como pasó con la RDA, con la República Democrática Alemana, con Alemania, cuando ingresó, formó parte, fue absorbida por la República Federal, pues automáticamente sería ya parte de la Unión Europea y de la OTAN. Houston, tenemos un problema. Los rusos no estarían dispuestos a eso ni locos. Vamos. Putin no le hace mucha gracia a esto, ¿no? Ninguna. Bueno, ¿y quién ganó las elecciones finalmente el domingo? Y ahí vamos al tema. Por esto la señora Maya Sandu, hay que decir que vive fuera, ¿no? Sí, hay que decir que la señora Maya Sandu se ha dedicado, y especialmente en este último año, a otanizar, por un lado, Moldavia. Hay ya todo tipo de asesores, se hacen maniobras cotidianamente de tropas de la OTAN en Moldavia con el ejército moldavo. Rumanía se está militarizando también brutalmente, hay cantidades enormes de soldados de la OTAN, se está haciendo la mayor base de Europa, que va a ser incluso más grande que la que hay en Kosovo. Es decir, se están llevando, bueno, la 101 División Aerotransportada norteamericana está allí. La famosa 101 División Aerotransportada. Es decir, y además esta señora ya ha empezado a cargarse cosas para que sea inevitable que Moldavia termine siendo parte de Rumanía. Por ejemplo, se ha cargado el idioma moldavo. Ha dicho, lo ha quitado de la Constitución Oriental y ha dicho que no, que eso es rumano. Punto. Que no existe el moldavo. Luego, además, ha empezado a transferir parte de la administración moldava a Rumanía. Así, por las buenas. La represión contra la oposición. De hecho, prácticamente, casi que no han podido presentarse. Vamos, se han presentado porque tenía que hacer, digamos, el paripé la señora Sandu, pero bueno, muchos de ellos están fuera, en el exilio o encarcelados. Por los medios de comunicación, todos favorables a Sandu, y el que no era favorable se lo han cargado. O sea, de democracia nada. Y esta señora, además, lo que quiere es que, lo ha dicho, hay que reincorporar a Transnistria, este territorio largo del que hemos hablado, que lleva, de hecho, siendo independiente desde el principio de la desaparición de la Unión Soviética, que formen parte de Moldavia por las buenas o por las malas. Lo ha dicho. Así lo ha dicho. Así lo ha dicho. Con lo cual ya tenemos un lío gordo. Y resulta que ahora en octubre, el pasado domingo, había elecciones presidenciales y un referéndum que se ha inventado la Unión Europea, porque vamos, esta señora es simplemente un peón de la OTAN y la Unión Europea. Y bueno, se inventan un referéndum, y aquí está la gravedad del tema. Bueno, una de las gravedades. No es un referéndum para decir, bueno, vamos a decidir si entramos en la Unión Europea o no. Que bueno,
esto podría ser más o menos, dices, bueno, aceptable, ¿no? De bueno, no se trata de eso. El referéndum se trata de si o no incorporamos a la Constitución moldava digamos, la obligatoriedad de entrar en la Unión Europea. Ojo, esto es distinto. Es decir, estamos diciendo que si gana el sí, se haría una reforma constitucional y se introduciría dentro de la propia Constitución moldava la obligatoriedad de Moldavia, gobierne quien gobierne, de entrar en la Unión Europea. Esto es otra cosa distinta. Lo que hizo Ucrania con la OTAN, ¿no? Peor aún, quiero decir, bueno, lo hizo con la OTAN, sí, lo hizo cuando luego ya metió en la Constitución, pero, claro, y la modificó, pero quiero decir, algo gravísimo. Aún así, esto sigue adelante y empieza, bueno, hay protestas, reclamaciones y tal, y ¡pum! Se hace el referéndum y las elecciones presidenciales el domingo pasado. Y ahí viene ya el lío gordo. ¿Por qué? Porque empieza el recuento de los votos. En el caso del referéndum, vamos primero con el referéndum, que es lo más importante, bueno, por el momento. En el referéndum, bueno, y empieza ganando, cuando llevan el 20 y tantos % y tal, empieza ganando abrumadoramente el no a la Unión Europea. Y tal, llegan al 60% y sigue ganando, pero por 10 puntos de diferencia. Es decir, o sea, vamos, una cosa notable. Sí. Y sigue ganando. Y ya 70%, 80% empiezan a variar las cosas. Y de buenas a primeras empieza poco a poco a cambiar y cambian definitivamente, de forma abrumadora, y aquí viene el lío, con el voto por correo. El famoso voto por correo que tantos problemas da en tantas democracias. ¿Por correo o los que viven fuera de Moldavia? La diáspora. Efectivamente, el voto por correo son los moldavos que no viven en Moldavia ni piensan volver. Es decir, que ya están en otros sitios. Con lo cual, para empezar, tendríamos que, si vamos a suponer que esto hubiera sido absolutamente limpio, ya tendríamos un problema, porque los moldavos del exterior que viven en otros países y que no piensan volver a Moldavia, deciden si Moldavia entra o no en la Unión Europea. Esto ya es discutible, es decir, pero bueno. Pero es que además, estos moldavos son mayoritariamente, que están fuera, los que quieren entrar en la Unión Europea. Claro. Y los moldavos de dentro son los que no quieren. Con lo cual, dices, vamos a ver, pero como la mayoría de los moldavos está fuera y que el voto por correo, ya sabéis que es muy manipulable y más en este caso, y aquí aparece un lío fenomenal. Porque es que nos iba ganando el no, claramente, con la llegada del voto por correo, da un vuelco total y al final gana el sí por un 50%, al final ajustando y tal. Sí. O sea, pues muy pocos votos, un 50-0, algo. Es decir, nada. Y el no se queda en un 49, vale, muy alto, es decir, casi. Es decir, que se produce un cambio en el resultado en los últimos momentos con la llegada masiva del voto por correo y su contabilización y por muy pocos votos, o sea, nada, por un margen ridículo. ¿Y entonces? Ahora viene el lío. Es decir, ¿qué pasa? Que los gagauzos también habían dicho que ellos no estaban dispuestos a unirse a la Unión Europea. Con lo cual, si entran en la Unión Europea, ellos se van con los rusos. En Gagausia, los resultados de la votación han sido el 95% en contra, es decir, nos, y el resto, es decir, el 5% del voto emitido, sí. Es decir, claramente los gagausos, ya digo, que son algo distinto a los moldavos, están en contra.
Bueno, en Transnistria, por supuesto, ni se ha votado. Es decir, porque estos van por libre. Y además, ojo, todo se ha producido de una manera, cuando menos, sospechosa. Vamos a ello. Maya Sandu, la presidenta, cuando van ganando los votos del no, sale, hace una breve y extraña, digamos, burrada de prensa, pero muy breve. Dice cosas, creo que durante 1 minuto y medio, una cosa muy, donde sí dice que se van a enterar que esto es un fraude, porque aparentemente estaba en ese momento ganando el no, y sale Maya Sandu y dice, esto es un fraude, tal, no sé qué, esto se van a enterar, no sé qué, y se va. Y van a pelear, se va. Una cosa extraña. Qué casualidad que después de esa breve intervención pública, cambia. La cosa da la vuelta. Aquí la mano de la Unión Europea es clave, o sea, vamos, detrás de esto y de la manipulación están los de siempre, apoyando a Maya Sandu. Y además, luego se sabe que mientras que los consulados, las embajadas en Europa y en Estados Unidos, donde hay muchos, ya digo, muchos moldavos, en muchos países, en Francia, en Alemania, en Estados Unidos, allí se abren un montón de mesas electorales, en consulados, en embajadas, tal, por todos los sitios, para que facilitar el voto de los extranjeros, de los moldavos que están en el extranjero. Hay que decir algo que es importante, Fernando, tú lo has mencionado. Sí. Moldavia es un pequeño país, no pesa económicamente, no, pero tiene un posicionamiento geoestratégico, geográfico muy importante. Por eso la importancia de este pequeñísimo país que es muy pobre, que está, mira dónde está, y que además, en el caso de ser reforzado como un eslabón más de la OTAN, estaría en la puerta de Rusia. Ese es el valor estratégico que tiene este país. Eso es lo que están preparando la OTAN y la Unión Europea. Es decir, y acá te traigo, cuando termine el conflicto con Ucrania, el que va a salir va a ser Moldavia, el que está como primer candidato. O Georgia, que tiene elecciones. Efectivamente. No, y digo una cosa más. Fíjate la cosa, la casualidad. Mientras que se facilita el voto por correo a los moldavos en Europa, tal, en Estados Unidos, en Rusia, donde hay una cantidad de moldavos enorme, no me acuerdo el número, pero más de 500.000, creo, ahí solo se abren unas pocas mesas en la embajada en Moscú y en el consulado de San Petersburgo. Y además solo hay 5.000 papeletas. Cuando se acabaron, se acabó la votación. De hecho, hubo protestas de moldavos ante la embajada de Moldavia en Moscú y el consulado en San Petersburgo, protestas, y hay vídeos y tal, diciendo que ¿qué es esto? ¿Qué cachondo es este? Bueno, es decir, no les dejaron votar a los moldavos prorrusos que estaban en Rusia, pero sí a los moldavos antirrusos. Que estaban en Estados Unidos o en otro lado. Efectivamente. Geopolítica pura, es decir, el impacto. Y, ojo, una cosa más. En las elecciones presidenciales, que eran también, se llevaban a cabo, junto con este referéndum, también pasó algo curioso. Al principio ganaba Maya Sandu, pero por una distancia pequeña, un 31%, una cosa así, frente a un 29% del segundo, que es el candidato de la oposición y que además también es gagauso. Es decir, toda la oposición se ha juntado para apoyar a este candidato, ¿no? Elegido entre ellos, la mayor parte de la oposición. Y bueno, qué casualidad que la señora Maya Sandu al final acaba también remontando y se queda con un 40 y tantos % y el candidato de la oposición no solo no sube, sino que baja a un 26, del 29 al 26. Bueno, no solamente... Aún así, le obliga a Maya Sandu a ir a una segunda vuelta que será en noviembre. Vamos a ver qué pasa, porque ahí el pucherazo va a ser estrepitoso.
y a ver cómo responde los propios moldavos ante este lío que han montado. En fin. Alguien le va a armar, si aparece por allí Victoria Nudelman, le organiza Sí, enseguida una entonces ya está revolución. claro. Ya está ahí, Entonces lo ya arregla, ella está, reparte bizcochos en la plaza. efectivamente, si reparte bocadillos, bizcochos y tal, ya sabemos por dónde van los tiros. Querido Fernando, no quiero cerrar sin que me Sí, cuentes cómo está Ucrania. En Georgia, pocas pues palabras, otro que porque es que esto que cuenta Ariel es muy interesante porque ahora como estamos con la semana de los BRICS, digamos, esto lo ya tapa hablaremos de todo. los BRICS. Lo tapa todo, pero están pasando cosas que están siendo muy importantes, que pueden desencadenar líos gordísimos, como el caso de Moldavia y también el de Georgia, porque Georgia tiene elecciones, creo que este domingo, es decir, El domingo, elecciones sí. al Parlamento Europeo, al Parlamento georgiano, elecciones parlamentarias. Se elige un nuevo parlamento. Todo esto es frontera con Rusia, ¿no? Efectivamente. Y claro, es otro sitio complicado, ¿no? Lo siguiente. Que se En salvó una Georgia, revolución de color hace poquito, ¿no? efectivamente, en Georgia, ¿os acordáis que antes hemos hablado de la guerra de 2008, que de los 5 días en el que fue, bueno, el principal desastre, no el único, de Saakashvili, Mikhail Saakashvili, un tipo absolutamente lamentable que llegó con una revolución de colores al poder, echando a Shevardnadze, es decir, que era en ese momento el presidente, se proclamó presidente y es el culpable de lanzar una guerra contra Osetia del Sur, que formaba parte de Georgia, y Abjasia. Abjasia es este territorio que hay aquí con una costa larga en el Mar Negro, y Osetia del Sur está aquí pegada, ahí la tenemos en medio. Entre otras cosas, también existe una Osetia del Norte que pertenece a Rusia. Estos territorios, de facto, se independizaron. Por supuesto, con conflictos, con guerras, tal, con el gobierno georgiano. Y en el 2008 ya se independizaron, de hecho, ¿por qué? Porque Saakashvili tiene la maravillosa idea, apoyado por norteamericanos y británicos, de lanzar un ataque contra Osetia del Sur, que en ese momento había una fuerza de interposición rusa y empieza a matar rusos, entre otras cosas, y a bombardear la capital de Osetia del Sur, etc. A partir de ahí intervienen los rusos y bueno, ganan la guerra y tenemos ya un conflicto, bueno, que Georgia ha perdido ya 2 regiones que tenía, que son independientes y reconocidas por Rusia. Ojo, y esto es importante. Abjasia y Osetia del Sur. Bueno, en lo que queda de Georgia, derrocan a Saakashvili, al dictador Saakashvili, un tipo, bueno, en fin, tremendo, y al final consiguen en unas elecciones vencer a su partido y la gana un partido nuevo que se llama Sueños de Georgia, y bueno, a partir de ahí forman gobierno, etcétera, etcétera. Bien. Hay una cosa que les caracteriza a este partido. A ver, como todos los georgianos son antirrusos, pero lo que no son suicidas como los europeos o idiotas, que es distinto. O los es decir, ucranianos. o los ucranianos. No, este partido que gobierna es consciente de que es un país pequeño, insignificante, y que tiene como vecino a Rusia, y que tiene que llevarse bien con los rusos, aunque no le guste. Bueno, es lo que hay. Y entonces, bueno, claro, esto no lo tolera la Unión Europea, la OTAN, Estados Unidos especialmente, incluso Ucrania. ¿Por qué? Porque este país, con este gobierno, que es estratégico, el Cáucaso, Rusia, este país, cuando la guerra de Ucrania empiezan las sanciones, le dicen a Georgia, usted ponga las sanciones. Dice, no, ustedes están locos. Yo le voy a poner sanciones a Rusia. Nos hundimos. Es decir, no, para nada. Entonces dicen, bueno,
de armamento, porque tenían armamento de época soviética y tal. Dicen, tampoco. ¿Qué quiere usted? ¿Que yo le dé armamento a Ucrania y me enemiste con los rusos? ¿Están ustedes locos? No. Porque te digo, es un gobierno coherente. No contentos con esto, le han montado ya a este gobierno, dos revoluciones de colores que han fracasado. Una el año pasado, otra este año. Bueno, ¿por qué? ¿Y por qué le montan aparte? Bueno, por muchas razones, claro. ¿Cuál es el desencadenante de estas revoluciones de colores fallidas? Pues que el gobierno toma una medida bastante lógica. Vota una ley, vota la ley. Vota la ley y al final la aprueba, a pesar de todas las presiones y las revoluciones de colores. Y esta ley simplemente dice que las ONGs, organizaciones de todo tipo, fundaciones, etcétera, que estén trabajando en Georgia y que tengan una inversión extranjera, ni siquiera dicen de qué país, extranjera, mayor del 20% en esas organizaciones, ONGs, pues tendrán que publicar sus cuentas, es decir, tendrán que ser transparentes, especialmente transparentes. Nada de los fondos. Ni siquiera prohíben las ONGs, simplemente les dicen que sean transparentes. Es decir, que publiquen de dónde sale el dinero. Y ya está, no piden más, Bueno, claro, Soros y compañía que están allí, vamos, a todo trapo, pues montan un escándalo, bueno, antidemocrático y tal, y empiezan las grandes presiones y las revoluciones de colores que les montan a los georgianos. Bueno, que el gobierno la von der Leyen y Borrell. Bueno, aquí viene el famoso episodio. Es un país soberano, claro, que quiten esa ley. Algo vergonzoso. De hecho, aquí viene el famoso incidente en el que esta banda de inútiles de la Unión Europea, es que de verdad son descerebrados. Que el comisario de Buena Vecindad, algo así se llama, Buena Vecindad y Ampliación de la Unión Europea, bueno, pues no se le ocurre otra cosa. Evidentemente, esto no lo hace así porque iniciativa propia. Se le ocurre. Efectivamente, lo hace porque von der Leyen le da el visto bueno. Y se le ocurre, después del intento de asesinato de Fico, fallido, del primer ministro de Eslovaquia, llamar al primer ministro de Georgia, que no me acuerdo el nombre, pues es un nombre georgiano y tal, y le dice que, oiga, mire usted que los tiempos están muy revueltos, está la cosa mal y pasan muchas cosas, y fíjese lo que le ha pasado a Fico, que han intentado asesinarle. Usted cuídese, no le pase lo mismo. Claro, es inaudito, porque esto es como opera la mafia. O sea, esto es como El Padrino. Como los piojosos acá, que también me amenazan. Claro, es decir, yo me acuerdo siempre de la escena del Padrino, que es algo parecido. Es decir, bueno, vamos a ver, le vamos a hacer una oferta que usted no podrá rechazar. Pues eso, es decir, lo mismo. Bueno, pues son tan tontos encima que este tipo, en vez de decir, por lo típico, lo que se suele hacer en estos casos, no, esto es mentira y tal, se lo ha inventado el primer ministro de Georgia, que es el que lo cuenta. No, dice que sí. Y lo publica en la web de la Unión Europea. Dice, no, bueno, esto sí, efectivamente lo dije y tal, pero está fuera de contexto. Pero lo ratifica. Dices, madre mía, ¿cómo se puede ser tan cenutrio, tan tonto? Bueno, pues, o sea, con lo cual valida lo que estaba diciendo el primer ministro de Georgia. Bueno, este gobierno, es que es tremendo. Este gobierno ha dicho, dice, bien, lo vamos a decir, lo vamos a reconocer. Tanto que se decía que si los rusos perversos iniciaron la guerra contra Georgia, esta guerra de los 5 días y tal. No, esto es mentira. Y tenemos aquí las pruebas. La inició Saakashvili, con el apoyo de Estados Unidos y de Gran Bretaña. Y esto es así. Y tenemos las pruebas. O sea, que esto no fueron los rusos, fueron ustedes. Claro, ha enfurecido más a la Unión Europea, que le ha cortado todas las subvenciones, que le ha dicho, antes era candidato, le ha dicho que nada, que ya ni candidato ni nada.
y bueno, están presionándoles de una manera, pero absolutamente asquerosa. Sí, bueno, les han dicho claramente y públicamente que le van a montar otra revolución de colores en las elecciones si ganan. Pero La idea es, así, obviamente, desestabilizar, acosar a claro, Rusia. lo que quieren es abrir un nuevo frente en el Cáucaso a los rusos, porque eso les crearía, obviamente, más problemas. Tendrían que mandar tropas allí. Pero si es que le dijeron, lo ha dicho el fundador del partido, que es un millonario y tal, que hizo el partido, la campaña y tal, y luego se quedó como presidente honorífico y no ocupa ningún cargo público y ha salido y ha dicho, a ver, es que nos han llamado los norteamericanos y los británicos estos y nos han dicho, mire usted, que lo que tiene que hacer es, si no quiere tener problemas y tal, enfrentarse a Rusia y abrir un nuevo frente allí contra los rusos. Y llegado, este hombre le ha dicho, pero ¿qué me está usted contando? Dice, no, pero si no tenemos, ¿usted ha visto el ejército que tenemos? Que bueno, no pasa nada, no pasa nada. Ustedes les atacan. Y Claro, después nosotros los apoyamos, como hicieron con Ucrania. sí, Creo que el pero ejército ha lo llegado. bueno es que es cómico. Bueno, Fernando, No, escúchame. lo bueno, con esto termino. Lo bueno Sí, es que les sueltan lo siguiente. Es decir, que bueno, no, tenemos un ejército muy pequeño y tal, que no pasa nada, un país de 4 millones de habitantes, no pasa nada. Cuando le destruyan el ejército, montan una guerrilla y nosotros les apoyamos. Y claro, este hombre se queda pasmado y lo cuenta. Dice, pero vamos a ver, ¿qué es esto? Bueno, pues esto es lo que está pasando, que es una cosa de locos. Bueno, en un mundo enloquecido por los anglos y por los occidentales que de los que no se puede esperar nada bueno. y menos los chicos allí de Washington, que cada vez están Madre más, mía. más desequilibrados, y los europeos también. Fernando, querido amigo, Así es. ¿qué te parece si lo dejamos por aquí y el jueves, como es habitual, Ahí, pasado mañana, hacemos nuestra charla conjunta con Juan Antonio Aguilar, el ahí, jueves? ahí. Y por otro lado, decirles que efectivamente, según estoy viendo, somos más o menos unos 7.000 los que que Muy bien. estamos mirando aquí el canal de ahora, y no veo suficientes likes, No, no veo no puede suficientes, ser. Ariel, aunque no no me lo digas que no creas, hay. aunque no lo Vamos creas, a ver, somos ¿a qué esperamos para poner likes? Que si no, el 7.300. algoritmo, que viene el algoritmo y nos ataca el algoritmo. Por favor, Exactamente, necesitamos likes, comentarios aquí abajo likes. ahora cuando terminemos, compartan los contenidos, háganse Ahí, miembros del canal, los contenidos ya están apareciendo en mi página web, porque la censura está muy brava. Si mañana pasa algo en YouTube o en TikTok o lo que sea, todo va a estar en mi página web, ahí. arielgutierrez.com, y también pueden, bueno, como digo, hacerse miembros del canal, suscribirse, en fin, acompañarnos para que este esfuerzo que hacemos desde aquí nosotros, ustedes también nos ayuden, porque sin la ayuda de ustedes no llegamos al 1.000.000 de suscriptores, que es el objetivo para fin de año. Ahí, ahí. Estamos en 145.000, pero todavía falta Bueno, mucho. todavía queda. Eh, Así que ya sabéis, like, compartir, comentarios, la campanita, que si no, no viene llegamos. el algoritmo y nos persigue. Y nos El persigue. algoritmo, Querido que es, Fernando, ha sido un placer, venga, como siempre, estar contigo, compartir esta noche estas inteligentes reflexiones, gracias. saludar a los cientos de mensajes que están habiendo, recordarles que el día sábado voy a hacer una transmisión dedicada exclusivamente a los miembros del canal, a los amigos que sean miembros del canal, porque eso va a permitir, como está acá indicado, tener una charla más directa, va a haber alguien que me va a ayudar para responder preguntas, porque hoy hemos sido, como digo, 7.300 personas por determinados momentos, es imposible responder todas las preguntas, así que los invito a suscribirse como miembros del canal, hay un enlace aquí, creo que tiene un costo de 3 o 5 euros por mes, es una forma de ayudar en realidad. Pueden hacer donaciones, están los enlaces de PayPal, Mercado Pago y no sé qué más. También lo pueden hacer, y aquellos que ya lo han hecho, como en el día de hoy, muchas gracias.
a todos, dejándoles entonces mi agradecimiento, mi Muchas gracias. reconocimiento a todos que han hecho sus donaciones. A todos, y muchos de ellos han hecho preguntas y demás, las hemos ido tratando de responder. Querido Fernando, te mando un abrazo, un saludo a todos. Miren la página web de los amigos de El Mercurio Ahora o Nunca, que hablan de economía, de finanzas. El día viernes estaré con Antonio Valdés haciendo un análisis Pues nada, de geopolítica desde el punto de vista económico y financiero con Antonio Valdés, aquí del Mercurio Ahora o Nunca. pues nada, Fernando, muchos abrazos, muchos saludos desde Europa, que hemos inventado una cosa nueva. Países en vías a ver si lo digo, porque ya tu me garganta, falla la ya garganta. sabemos que tu garganta está difícil. La tengo un poco fastidiada. Sí, Países en vías de subdesarrollo, que son los europeos. Países en vías de subdesarrollo. Atentos. Sí, esto es Europa. Un Adiós. abrazo a todos. Gracias. Un abrazo, Fernando querido, y saludos a todos. Cumplan con su tarea. Dejen un comentario acá abajo ahora que terminamos. Somos 7.300 saludos, abrazos, críticas, lo que sea.